Y muy buenas tardes nuevamente, ¿verdad? Para seguir compartiendo con ustedes la continuación de nuestra clase anterior. Simplemente hacer eh, para recordar un poquitito lo que fueron, ¿verdad? De esta unidad empezamos nosotros con la unidad, era 2, ¿verdad? En la unidad 2 tenemos los métodos, las técnicas, como también los instrumentos de recolección de datos. La clase primera de la unidad 2 fue entonces acerca de los métodos que podemos utilizar en la investigación, y la segunda clase de la unidad 2 fue acerca de las técnicas posibles a utilizar en la elaboración de una investigación, ¿verdad? Y ahora va a ser la clase número 5, va a ser clase 3 de la unidad 2. Hoy vamos a estar hablando acerca de los instrumentos de recolección de datos. En este sentido, nuevamente vamos a repasar lo que ya habíamos mencionado cuando estábamos hablando de técnicas, de que cada uno tiene su propio instrumento, así como la encuesta tiene el cuestionario, ¿verdad? Y solamente al son de diferenciar entre cuestionario y formulario, el instrumento que utiliza la entrevista, vamos a llamarle cuestionario, solo para diferenciar nomás, ¿verdad? Cuando se trata de una observación no experimental, el instrumento va a ser guía o matriz de observación o de campo, ¿verdad? O cuando se trata de una investigación experimental, en este caso, el instrumento va a ser la hoja o ficha de registro de datos. Y cuando se trata de un análisis documental, entonces el instrumento va a ser la ficha de registro de datos. Y si nosotros queremos medir actitudes, entonces vamos a hablar también de escalas de actitudes. Es también un instrumento que podría formar parte también del cuestionario, ¿verdad? En este caso, las actitudes pueden ser positivas, neutras o negativas, ¿verdad? Bueno, vamos a adentrarnos propiamente acá puse algunas direcciones importantes si a lo mejor te interesa y para reforzar un poco esta nuestra clase, ¿verdad? Eh, las direcciones, la primera dirección dice instrumento de recolección de datos dura 6 minutos, 6 segundos. El otro es cómo hacer un cuestionario, 22 minutos. Diseño de cuestionario y sus formatos, 8 minutos con 48 segundos. Cómo diseñar un cuestionario, 21 minutos 54 segundos. Esto ayudará mejor a aclarar las clases de hoy. Bueno, en este caso nos preguntamos en realidad acerca del tema principal, que es el instrumento para recolectar datos. Para recolectar datos, lógicamente hay muchos, como ya mencionamos, pero en realidad, ¿a qué vamos a llamar instrumentos? En este caso, cualquier dispositivo que uno pueda utilizar y que le sirva para recoger datos puede llamarse instrumento. Por eso te puse justamente acá que el instrumento es cualquier recurso que el investigador utiliza para acercarse a los hechos o fenómenos con el fin de recoger o recolectar datos. Entre los instrumentos más utilizados se encuentran cuestionarios, los Yepurubea, encuestas, los Yepurubea. La gente se inclina más hacia una investigación cuantitativa. Y también se utiliza las escalas de Likert, la escala de
actitudes. Esto prácticamente surgió a partir de este invento que ha hecho Likert en el año 1932, por ahí, ¿verdad? Los cuales están compuestos por un conjunto de preguntas con respecto a las variables que están sujetas a medición y que son elaborados teniendo en cuenta sobre todo los objetivos de la investigación. Bueno, ahora vamos a dar un poco, ya que este es el más popular, el cuestionario, es decir, la encuesta, ¿verdad? Con su instrumento el cuestionario. Veamos un poco una guía para elaborar ese cuestionario. Ya muy pronto vamos a estar elaborando. Bueno, ¿cómo se elabora un cuestionario? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Qué es lo que debo tener en cuenta para elaborar acertadamente un cuestionario? Cualquiera puede hacer un cuestionario. Mira que cualquiera puede hacer un cuestionario. Y le pueden poner cualquier pregunta y todas esas preguntas pueden ser de mucho valor, muy interesante. Pero si no responde a tu objetivo, no sirve. Yo te puse acá que en realidad la base más inmediata sobre la cual se realiza el cuestionario es el cuadro de operacionalización de las variables. Porque esto a su vez se basó en los objetivos. Se respetó los objetivos específicos para elaborar el cuadro de operacionalización de las variables. Otra clase seguramente después vamos a dedicar a la elaboración de este cuadro de operacionalización de las variables. Le vamos a demostrar, vamos a teorizar y vamos a presentar un modelo y vamos a practicar a realizar entonces la base inmediata para la realización del cuestionario. Este es un trabajo técnico, es un trabajo que en realidad debe tener muchos aspectos. Vale la pena también explicar esto de la base más inmediata. Significa que hay otras bases también. Y de hecho, esta es una cadena. Todos están concatenados, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro título. Del título pasamos al problema de investigación. Y del problema de investigación pasamos a titular. Y ese título, ahora tenemos que plantear el problema, describiendo el problema, aunque algunos también hacen solamente con preguntas, con una formulación del problema, con pregunta general, ¿verdad? Después, de ahí pasamos a las preguntas de investigación y los objetivos de investigación. Y a partir de allí ya pasamos para hacer el cuadro de operacionalización de las variables. Entonces viene a ser el primer paso que tenemos que respetar. El cuadro de operacionalización. Por eso decimos inmediato, porque a partir del cuadro ya viene la elaboración del cuestionario. Así la ya pongo en cuenta. ¿Ok? Segundo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que conocer las características también de la población que es objeto del estudio. El cuestionario debe tener presente las características socioculturales de las personas por encuestar. Tengo que tener en cuenta eso. ¿A quién me voy a dirigir? ¿Qué tipo de gente? ¿Qué le caracteriza a mi población? Eso es importante. Tercer punto. Una vez que se ha decidido el tipo o tipos específicos, ¿verdad?, de preguntas y los formatos de respuestas, entonces la siguiente tarea es escribir las preguntas. Escribir ordenadamente, de acuerdo a las dimensiones que nos propusimos que encontramos en los objetivos. Y eso a su vez en el cuadro de operacionalización. Y respetando también las variables, ¿no? Respetando también
los indicadores que hemos sacado de las dimensiones. Aquí vamos a valernos de Roberto Hernández Sampieri y coautores. ¿Qué nos dice? Nos presenta como 8 consideraciones, 8 aspectos que tenemos que tener en cuenta. Y primero, ¿qué dice Sampieri? Las preguntas. Tenemos que tener en cuenta, no estamos hablando de la pregunta de investigación. Las preguntas de investigación son, vamos a llamarle las incógnitas que tiene el investigador y que a partir de eso va a surgir los objetivos y establecemos el cuadro de operacionalización. Esta pregunta se refiere ya a las preguntas del cuestionario, no a la pregunta de investigación. Eso vamos a diferenciar. Esas preguntas del cuestionario entonces deben ser claras y comprensibles para los encuestados. Por ejemplo, la falta de claridad conlleva confusiones y ambigüedades. Por ejemplo, ya entender poner. Ella pone pregunta, ¿compra algún producto de este almacén, de esta despensa? Esta pregunta es confusa. No delimita la frecuencia ni el tipo de productos. Otro ejemplo podría ser, ¿ve usted televisión? También es confusa. No delimita tampoco cada cuánto. Sería mucho mejor entonces especificar y hacer esta pregunta. ¿Acostumbra usted ver televisión diariamente? Mucho mejor sería entonces. O podés preguntar, ¿cuántos días durante la última semana vio televisión? Y después preguntar los horarios, canales que vio, ¿verdad? Y los contenidos de los programas. Segundo, las preguntas no deben conducir las respuestas. Es decir, debe evitar las preguntas tendenciosas. Una pregunta es tendenciosa cuando le presenta al encuestado una clave para orientar su respuesta. Por ejemplo, ¿considera usted que el gobierno debe estimular el consumo de bienes nacionales, aunque estos sean de menor calidad que los importados, con el propósito de evitar el desempleo? Otro ejemplo podría ser, ¿considera a Ricardo Hernández el mejor candidato para dirigir nuestro sindicato? Esta es una pregunta tendenciosa, como que induce la respuesta. Lo mismo que la pregunta, ¿los trabajadores paraguayos son muy productivos? Se insinúa la respuesta en la pregunta. Resultaría mucho más conveniente, por tanto, preguntar, ¿qué tan productivos considera usted en general a los trabajadores paraguayos? 3. Se debe elaborar preguntas específicas para cada una de las variables. No debe mezclar. No debe mezclar, por ejemplo, ¿qué opinión tiene del precio y calidad? Ahí hay 2 variables. Por un lado está el precio y por otro lado está la calidad. 2 variables al mismo tiempo estás preguntando y eso no debe ser así. En este caso es importante entonces redactar una pregunta para conocer la actitud respecto al precio y otra para la calidad. Entonces 2 preguntas nomás hay ahí, pero no una sola pregunta para las 2 variables.
dado que el encuestado podría responder a una variable y no a las dos. Entonces el resultado de la investigación puede falsear. ¿Por qué? Porque no sabía cómo contestar, pero bueno, voy a contestar a los dos al mismo tiempo, aunque con uno no estoy de acuerdo. Bueno, entonces ese sería un error, elaborar un cuestionario de esa forma. Además, estas preguntas generan inconformidad también en el encuestado, porque podría opinar sobre cada variable por separado y no se le ofrece el espacio. Otro ejemplo, la pregunta dice: ¿acostumbra usted ver televisión y escuchar radio diariamente? Hay dos variables: ver televisión y escuchar la radio. Expresa dos aspectos y eso también puede confundir. Es mucho mejor entonces dividirla en dos preguntas. Una relacionada con la televisión y otra relacionada con la radio. Cuarto, las preguntas no deben incomodar al respondiente. Se mandó ande de manifestantes escuela de estudiantes joya por la o aplicar el cuestionario, ¿verdad? A como que era una manifestación campesina. Hoy yo ve en guaraní, ¿verdad? Va a ver la peuseago a ver eso, ¿verdad? Eso le incomodó al respondiente. A tu compañero y me hizo, ¿verdad? Es reacción. Entonces, preguntas como esto no se puede. No le tiene que incomodar. No podés tampoco preguntarle, ¿vos sos alcohólico? Ya noté algunos acá. Dice: ¿acostumbra a consumir algún tipo de bebida alcohólica? Este tiende a provocar rechazo. Es mucho mejor decir: ¿alguno de sus amigos acostumbran consumir algún tipo de bebida alcohólica? Y después utilizar preguntas así camufladas, sutiles, que indirectamente nos indiquen si la persona acostumbra a consumir bebidas alcohólicas. Por ejemplo, ¿cuál es su tipo de bebida favorita? ¿Cuál es la bebida de tu preferencia? Directamente por andando número. A mí por andando yo vendí con DKU. Deco todas las semanas uno por andando en forma camuflada. Y hay temáticas donde, a pesar de que se utilicen preguntas sutiles, ¿verdad? El respondiente a lo mejor se sentirá molesto, incómodo. En estos casos pueden utilizarse la escala de actitud en lugar de preguntas o aún otras formas de medición. Es decir, que cuando hablamos de escala de actitud, estamos hablando de escala de Likert. A lo mejor, ¿estás de acuerdo? A ver, la respuesta es muy de acuerdo, indiferente, ¿no? Entonces, ir bajando poco a poco, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Entonces, hacerle ese tipo de pregunta. Entonces, tal es el caso, por ejemplo, si va a trabajar con homosexualismo, sobre prostitución, pornografía, anticonceptivo, drogadicción. Son temas bastante delicados en que el respondiente muchas veces se siente incómodo porque se sabe que la sociedad no le acepta y por tanto son preguntas bastante delicadas que uno tiene que saber hacerles preguntas, saber acercarse a ese tipo de gente, ¿verdad? Bueno, también hay un aspecto que tenemos que tener en cuenta en la pregunta: el lenguaje utilizado, por ejemplo, en las preguntas. A mí me hace y tiran preguntas. Ellas ponen a nivel, por eso es importante, decíamos nosotros, que debemos conocer las características de la población con quien vamos a trabajar y quienes van a responderte a tu cuestionario. A mí ellas por preguntas hace ¿verdad? Como por ejemplo, el uso promiscuo de pulverizaciones, aceites y antisépticos en la nariz cuando se sufra de catarro agudo es pernicioso porque
pueden tener un efecto deleterio. ¿Verdad? Entonces, trata de utilizar vocabulario acorde, así que al nivel de la población, de las características de la población encuestada. Son aspectos sumamente importantes. Anille lucicen de las investigaciones y palabras demasiado rebuscadas que tu respondiente no te pueda entender, ¿verdad? 5. Las preguntas no pueden apoyarse en instituciones, ideas respaldadas socialmente, ni en evidencia comprobada. Vean un ibainte, vean ya claramente con ejemplo. Por ejemplo, es también una manera de inducir respuesta. Por ejemplo, la pregunta: la Organización Mundial de la Salud ha realizado diversos estudios y concluyó que el tabaquismo provoca diversos daños al organismo. ¿Usted considera que fumar es nocivo para la salud? Le induce la respuesta. ¿Por qué? Pues la máxima autoridad en cuestiones de salud es lo que se pronunció. La Organización Mundial de la Salud de Picomala e Ijanguala en contra de esta Organización Mundial de la Salud que ha hecho investigaciones, ¿no? Entonces, la respuesta ya está inducida, ¿no? Induce a la respuesta. O decir, por ejemplo, la mayoría de las personas opinan que, la mayoría. Entonces, por lo menos, la minoría y nadie lo quiere estar dentro de la minoría, ¿verdad? La mayoría de las personas opinan que la iglesia considera, o los padres de familia piensan, etcétera. No deben anteceder, entonces, esto a una pregunta. ¿Por qué? Porque tuercen las respuestas. Por eso, repetimos, las preguntas no pueden apoyarse en instituciones. O, si bien pueden, no deben apoyarse en instituciones. Ideas respaldadas socialmente, ni en evidencia comprobada, ¿verdad? A la iglesia se respeta. Y si dice que la iglesia dice esto, bueno, vos sos también a lo mejor iglesia. Y no vas a querer decir una respuesta contraria de lo que ha presentado tu iglesia, ¿verdad? Después tenemos evaluar la pertinencia de la pregunta. Es muy interesante. O pertenecer o corresponder con preguntas a la investigación. Obedece, está dentro del cuadro de operacionalización de las variables. Y es interesante, ¿no? A colar un poco a ver si responde esta pregunta. ¿Realmente es necesaria esta pregunta? Esto puede lograrse contrastando entonces la pregunta con los objetivos de investigación que está plasmado en tu cuadro de operacionalización de las variables. Otro aspecto muy interesante también es que evaluar si el encuestado puede y quiere aportar la información que se le pide. Porque o ya ate un donde o contestate un donde de usted a lo mejor contestaba ahí para entonces el resultado de tu investigación no va a tener confiabilidad, es decir que no va a reflejar la verdad. No se puede fiar en el resultado de tu investigación. 6. Establecer el flujo y la estructura del cuestionario. A ver qué pregunta primero conviene hacer, que después preguntamos primero algunos datos preliminares acerca de su edad, su grado académico, el lugar donde se encuentra, a qué religión pertenece, a qué partido político pertenece, en fin, si es que hay necesidad, ¿verdad? Y después decir, ¿conviene hacer esto primero o conviene hacer después nomás? Entonces, una vez redactadas las preguntas, es importante darle orden. Y yo creo que la mejor manera de ordenar un cuestionario es seguir justamente
las dimensiones que aparecen en cada objetivo y que aparece también en tu cuadro de operacionalización. Entonces, con relación, hemorita de primera dimensión, se pregunta lo siguiente. Con relación a la segunda dimensión, se pregunta lo siguiente y así sucesivamente. Entonces ya está ordenado de acuerdo a ese orden preestablecido que le diste en tu cuadro de operacionalización de las variables. El cuestionario debe iniciar con informaciones referentes a las características socioeconómicas, sociodemográficas y económicas, ¿verdad?, que permiten clasificar a los entrevistados. Ese nos dice Sampieri. Ese es lo que recomienda él. Por tanto, pueden comenzar con preguntas demográficas sobre el estado civil, el sexo, la edad, la ocupación, nivel educativo, religión, ideología, puesto en una organización o en alguno de afiliación a un grupo, partido o institución. Pero eso es como una recomendación, porque puede también, así como dice en este siguiente párrafo, dice, pero en otras ocasiones es mucho mejor hacer este tipo de preguntas al final del cuestionario. Particularmente cuando los sujetos pueden sentir que se le comprometen a responder al cuestionario. Es decir, que como que se sienten un poco presionados y bueno, que se sientan libres al responder. Es frecuente encontrar algunos cuestionarios que va directamente ya al cuestionario y sin poner una presentación, ¿verdad? Yo puse por eso justamente acá que es frecuente incluir una portada de presentación, conviene eso, ¿verdad? Y no hacer directamente el cuestionario. Como una carta que expliquen los propósitos o objetivos de la encuesta, en donde vos te presentás quién vos sos y qué es lo que estás haciendo, cuál es tu objetivo, con qué tema vos estás trabajando y que ese no le va a comprometer ese cuestionario que va a responder y que no le llevará mucho tiempo tampoco. A eso le llamamos carta de presentación, ¿verdad? Entonces conviene que antes de presentar tu cuestionario, que haga un poco una carta de presentación. ¿Y qué debe decir exactamente o algo parecido, ¿verdad? En tu carta de presentación. Y puedes poner lo siguiente, saludarle. En la carta de presentación, y buenos días, buenas tardes, queridos alumnos, respetados profesores, respetados padres de familia, a quienes se le va a encuestar, ¿verdad? Y ahí decir, estamos trabajando, incluso poder decir, somos discentes de la facultad de tal institución, ¿verdad? Filial tal, y estamos trabajando en un estudio que servirá para elaborar una tesis, una tesina, acerca de, y ahí pone tu título. Y si está entre dos, entonces siempre en plural, así como comenzamos, ¿verdad? Quisiéramos pedir su ayuda para que conteste a unas preguntas que no te llevará mucho tiempo. Tus respuestas serán confidenciales y anónimas. La tengo en ojera. Las respuestas que fueron seleccionadas para el estudio no se eligieron por su nombre, sino al azar, ¿verdad? Ya, de acuerdo a lo que aparece también en el aspecto metodológico, entonces, de acuerdo al muestreo, ¿verdad? Incluso hasta se puede odiar este parrafito, ¿verdad? Pero esto va a ser importante, el siguiente parrafito, donde dice, las opiniones de todos los encuestados serán sumadas e incluidas en la tesina, pero nunca se comunicarán datos individuales. Ni que responde ahora, ¿verdad? Te pedimos que conteste este cuestionario con la mayor brevedad posible. No hay respuesta correcta ni incorrecta, ni que lleve ¿verdad? No te llevará mucho tiempo. Desde ya, 1000 gracias por tu apoyo, por tu colaboración. Pedimos en el cuestionario, ¿verdad? Pero hay algo más que tenemos que tener en cuenta también. Estamos en 6, ahora 7.
hacer la evaluación previa al cuestionario. Ella popaba el cuestionario con la carta de presentación y todo, invitaban el cuestionario. Ahora hacer la evaluación previa del cuestionario. El objetivo primario de la prueba previa es comprobar que el cuestionario posee los criterios de confiabilidad y de validez. Esto se logra si se somete el cuestionario a juicio de expertos en la elaboración de instrumentos de medición y recolección de datos y de especialistas en el tema objeto de estudio, ¿verdad? Y realizar una prueba piloto aplicando el instrumento a una pequeña muestra de la población objeto de la investigación. Entonces, la evaluación primero donde es controlada, ¿verdad? Se ajustan a los objetivos, es decir, a tu cuadro de operacionalización de las variables. Haupei era experto, gente entendía, por lo menos 3 si te aprueban que está bien tu instrumento, vos ya podés aplicar. Pero no obstante, hay otro también que podés hacer también, que es la prueba piloto, ¿verdad? Es decir, que elegí alguna población que tenga características similares a la población a quien le vas a encuestar. Si vas a hacer, por ejemplo, en la facultad, hacer también a alumnos universitarios de otro lugar, pero que tengan la misma característica, que tengan la misma formación, y a ver si ellos van a entender, a ver si hay algo que modificar. A eso le llamamos entonces prueba piloto. Apega tú la experto, apega ahí y parámetros y hoy en ¿verdad? Ese es un factor muy importante. Y finalmente, el 8, elaborar el cuestionario definitivo. Una vez que reciba todas las observaciones, entonces elaborar el cuestionario definitivo teniendo en cuenta las observaciones del jurado y la experiencia de la prueba piloto. Pues ya completo más aplica para que los tipos de preguntas que puede componer tu cuestionario. Y puede ser preguntas estructuradas y preguntas no estructuradas. Y puede ser también pregunta mixta, es decir, la combinación de preguntas estructuradas y semiestructuradas se puede también mezclar. En este caso, tenemos, en este caso tenemos entonces 2 fijadas, ¿verdad? La cerrada o estructurada y abierta o estructurada, no estructurada. Y puede ser la combinación de los dos que vamos a llamarle mixta. En este caso, si vamos a trabajar con cuestionario, con preguntas cerradas o estructuradas, esto puede ser dicotómica, puede ser una tricotómica que no aparece acá, o puede ser también de selección múltiple. Dicotómica es cuando vos tenés solamente 2 alternativas de respuesta, sí o no. Algunos puede llevar 3, le llamamos tricotómica, siempre, a veces, nunca. O puede ser de opción múltiple. De opción múltiple puede tener varias respuestas. Vos podés decir a lo mejor, ¿cómo calificaría, por ejemplo, tu participación en clase? Podemos decir, excelente, muy bueno, bueno, y después, ¿qué más? Aceptable, insuficiente. Ahí tenés 5 alternativas y le llamamos de opción múltiple, ¿verdad? Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuántas preguntas tengo que hacer? Cada alumno puede siempre, profesor, ¿cuántas preguntas tengo que hacer en mi cuestionario? Es decir, ¿de qué tamaño debe ser un cuestionario? Algunos, o al me digo 5, o al me digo 10, o al me digo 15, o al me digo 20, o al me digo 30. ¿Y qué le voy a responder? Yo le voy a responder lo siguiente. No existe una regla al respecto. Pero como menciona Padua,
1979. Si es corto, se pierde la información. Si resulta largo, puede resultar tedioso. Entonces, ¿cómo debe ser? ¿Cuánto en realidad lo que debe ser? Lo que pasa es que ese ya está delimitado, las preguntas ya están delimitadas en el cuadro de operacionalización de las variables. El tamaño depende del número de variables y dimensiones a medir, y eso vos estableciste en tu tabla de operacionalización de las variables. Entonces, una recomendación que puede ayudarnos es a evitar un cuestionario más largo que lo requerido, es no hacer preguntas innecesarias, injustificadas. Y las preguntas innecesarias son aquellas preguntas que jamás ni insinuaste en tu cuadro de operacionalización. Y las preguntas injustificadas, lo mismo. Es que no estuvo dentro de los objetivos. ¿Para qué vos le preguntás a tu encuestado si cuántos ganas mensualmente, si eso nunca apareció en tu objetivo? Entonces, las preguntas que deben formar parte de tu cuestionario son lo que vos estableciste en tu cuadro de operacionalización de las variables. Después tenemos también otros tipos de preguntas que ya mencionamos, pero quiero ir a un ejemplo nada más para terminar con esto. Hablamos nosotros de escala, escala de Likert, de eso nosotros hablamos, ¿verdad? Entonces, acá están algunas alternativas que nosotros tenemos en la escala del Likert y que podemos adecuar a nuestro trabajo. Se puede utilizar, por ejemplo, acá en esta primera columna al inicio dice muy de acuerdo. Si utilizas muy de acuerdo, el siguiente va a ser de acuerdo. La tercera alternativa va a ser ni de acuerdo ni en desacuerdo, o sea que neutro. Los dos son positivos. Este es neutro y este es negativo. Entonces, la cuarta es en desacuerdo, muy en desacuerdo. Es decir, comienza con los más altos y hasta el último baja después, el último escala de bajeza, vamos a llamarle, ¿verdad? Bueno, otra alternativa que se puede usar, totalmente de acuerdo. De acuerdo. Neutral o neutro. En desacuerdo. Totalmente en desacuerdo. Cualquiera de los dos podés utilizar. O podés también así, definitivamente sí. Probablemente sí. Indeciso. Probablemente no. Definitivamente no. Esta es otra alternativa de respuesta. Completamente otra alternativa. Completamente verdadero. Verdadero. Ni falso ni verdadero. Falso. Completamente falso. O puede ser de esta alternativa. Mucho. Bastante. Neutral. Un poco. No en absoluto. ¿Ante qué pregunta, por ejemplo, se puede usar esto? Por ejemplo, yo puedo poner: el guaraní, el idioma guaraní se estudia solo para conservar nuestra cultura. Andrés, elegida, ¿cuál es la alternativa que vos le vas a poner? Esa afirmación que yo hice, vos vas a responder, muy de acuerdo con esa afirmación. No, es que muy de acuerdo. Yo solo estoy de acuerdo. Yo ni de acuerdo ni en desacuerdo, ni fu ni fa. Con esa afirmación estoy en desacuerdo. Con esa afirmación yo estoy muy de acuerdo. Así que cualquiera de estas alternativas puede formar parte
de mi cuestionario y puedo ir variando. Estas son las alternativas que puede tener, ¿verdad? Ahora vamos a ver un ejemplo. Estos son los que pueden figurar. Por ejemplo, acá tengo 1, 2, 6, 7, 8. Corté nomás esto, ¿verdad? Podría ser 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Bueno, en la primera afirmación, esperé poco tiempo para que me atendieran. Supongamos que, oye, puedo tener atención en un banco. La calidad de atención. Esperé poco tiempo para que me atiendan. Totalmente de acuerdo, neutral, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Entonces, ¿cuál es lo que marcó acá? Dice, esperé poco tiempo para que me atiendan. Totalmente en desacuerdo, Omar Capea. El servicio se inició de inmediato cuando llegué. Y aquí están las alternativas. Y lo que, si vamos a trabajar después a computadora, si vamos a cargar, estos números son los que se va a utilizar. Pero no importa, si vos podés marcar nomás con X nomás también, no hay problema. Mi cita con el profesor, mi cita con el asesor financiero fue en un horario conveniente. Totalmente en desacuerdo. El cajero se dirigió a mí en tono cortés. Acá, totalmente de acuerdo. Acá la letra tenemos que cambiar. Aquí de totalmente, tiene que ser y después de. Eso es lo que faltó acá. El cajero fue muy amable. Va a marcar. No tanto, entonces marcó neutro. Esta es la forma entonces de elaborar un instrumento que se llama escala de Likert. Y vamos a encontrarnos con situaciones seguramente que vamos a necesitar. Esto vos no elegís, sino que se impone qué tipo de instrumento es lo que vas a utilizar. Es todo lo que podemos decir hoy acerca de los instrumentos, ¿verdad? Aunque estamos solamente con lo que más se utilizan, pero nosotros estamos solamente en la elaboración de proyectos recién. Cuando tengamos que ejecutar nuestro proyecto, vamos a tener la oportunidad de profundizar los diferentes instrumentos y vamos a tener la experiencia también de hacer tipo taller para poder corregir en aula lo que, o por lo menos a través de la plataforma, ¿verdad? Si sigue todavía la pandemia, ¿verdad? Pero vamos a tener la oportunidad de ejecutar estas teorías, poner en práctica y elaborar los instrumentos de recolección de acuerdo a los tipos de investigación que hemos elegido, ¿verdad? Bueno, mi clase va hasta aquí y ya nos veremos en la próxima semana. Muchas gracias por estar, muchas gracias por tener interés. Bendiciones para cada uno. Cuídense, estamos en tiempo de pandemia. Tenemos que amarnos a nosotros mismos, amar también nuestra familia, amar nuestra sociedad y no sea que seamos nosotros vectores o víctimas de vectores para que se transmita esta enfermedad. Bendiciones para cada uno. Está grabando también. Detener la grabación.